Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más candentes y las polémicas que dan de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, un verdadero bombazo que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas del momento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y sobre todo, en la misteriosa desaparición de Ander Zel tras una fuerte discusión con Kerem Bürsin. Si lo han leído bien, así de impactante es el titular que hoy nos ocupa. Antes de que se nos escape ningún detalle jugoso, les invito a que le den a ese botón rojo de asterisco suscribirse si aún no lo han hecho, porque créanme, no querrán perderse nada de lo que viene. ¡Vamos allá! La noticia ha caído como una bomba en el universo de la farándula turca y por extensión, en todos los seguidores que han seguido de cerca la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Ellos que se convirtieron en el epítome de la pareja de ensueño para muchos, la pareja perfecta que parecía inmune a las tormentas, ahora se encuentran en el ojo del huracán. Según los informes que han empezado a filtrarse, e insisto en que son informes y hasta ahora no hay confirmación oficial de las partes involucradas, parece que la chispa de la pasión se ha tornado en fuego de artillería. La discusión, de la que aún no conocemos los detalles exactos ni los motivos profundos, habría sido tan intensa, tan profunda, que habría llevado a Ander Zel a una decisión drástica: desaparecer. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Se trata de un distanciamiento temporal para calmar las aguas? ¿O estamos ante algo más serio, algo que podría poner en peligro el futuro de su relación? El misterio es total y las especulaciones, como era de esperar, están a la orden del día. Para entender la magnitud de este suceso, debemos recordar la historia de amor que Ande y Kerem han construido ante nuestros ojos. Desde el rodaje de la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos era palpable, electrificante. Lo que comenzó como una gran amistad en pantalla, traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se llenaron de momentos tiernos, de viajes compartidos, de gestos románticos que alimentaban la esperanza de ver a esta pareja consolidada. Eran la viva imagen de la felicidad y para muchos la prueba de que el amor verdadero existe, incluso en el vertiginoso mundo de la actuación. Por eso la idea de una discusión tan fuerte como para que Ande desaparezca es, cuanto menos, desconcertante. La relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtió en un fenómeno social. No solo conquistaron Turquía, sino que su carisma y la química en pantalla de sus personajes, Eda y Serkan, trascendieron fronteras, cautivando a audiencias en Latinoamérica, Europa y Asia. Cada publicación conjunta, cada aparición pública, cada guiño cómplice era analizado al detalle por sus miles de seguidores, que veían en ellos la personificación de una historia de amor moderna, digna de un guión de telenovela. La complicidad que mostraban era tan genuina, tan espontánea, que era imposible no contagiarse de su entusiasmo. Se convirtieron en la pareja goals por excelencia, un faro de esperanza para quienes creían en el amor a primera vista y en las relaciones que florecen en el ámbito profesional. Sin embargo, como en toda historia, por muy idílica que parezca, existen capítulos que ponen a prueba la fortaleza de sus protagonistas. Y ahora parece que Ande y Kerem están atravesando uno de esos capítulos, uno que ha tomado un giro inesperado y alarmante. La tensión palpable en los rumores actuales contrasta drásticamente con la imagen de unidad y felicidad que solían proyectar. La especulación sobre el motivo de una discusión tan grave se ha disparado, alimentada por la falta de información oficial. Las teorías van desde celos profesionales hasta diferencias irreconciliables en sus planes de vida, pasando por la presión constante de ser el centro de atención mediática. ¿Qué tipo de discusiones podrían llevar a tal extremo? Las hipótesis son variadas y van desde celos, presiones de la industria, diferencias irreconciliables en planes de futuro, hasta problemas personales que se arrastran y que explotaron en un momento crítico. Recordemos que ambos son figuras públicas de gran relevancia, y la constante exposición mediática, las cámaras siempre al acecho, las redes sociales que analizan cada uno de sus movimientos, pueden ser un peso enorme para cualquier relación, por muy sólida que parezca. A veces la presión externa puede generar grietas internas que, si no se abordan a tiempo, se convierten en abismos. La desaparición de Ander Zel es el punto clave que genera más intriga. ¿Se refiere a que ha viajado a otro país para desconectar? ¿Ha decidido tomarse un tiempo de redes sociales, algo que ya ha hecho en otra? ¿Es ocasiones cuando se ha sentido abrumada por la atención?
¿O hablamos de un distanciamiento físico total de Kerem, sin comunicación, sin rastro? Las pocas informaciones que han trascendido hablan de un silencio absoluto por parte de Ande, una ausencia que ha levantado todas las alarmas. Sus perfiles en redes sociales, que solían ser un reflejo de su vida activa y feliz, se han quedado mudos. No hay nuevas publicaciones, no hay historias, no hay menciones a Kerem ni a su relación. Este silencio en la era de la hiperconectividad es en sí mismo una declaración. La ausencia de actividad en las redes sociales de Ander Erzel, quien habitualmente compartía detalles de su día a día, sus proyectos y momentos con amigos y pareja, ha sido lo primero que ha alertado a sus seguidores más fieles. Un vacío digital que se ha prolongado durante varios días, generando una ola de preocupación y especulaciones. Cada minuto que pasaba sin una nueva publicación o una actualización en sus historias aumentaba la inquietud. La última vez que se le vio públicamente en compañía de Kerem fue hace un tiempo, y desde entonces, la distancia entre ellos en el plano virtual se ha hecho cada vez más evidente. Los medios de comunicación turcos están, como pueden imaginar, revolucionados. Las portadas, los titulares, las tertulias televisivas giran en torno a este misterio. Se buscan fuentes cercanas, amigos, familiares, representantes, cualquier persona que pueda arrojar luz sobre lo sucedido. Sin embargo, la discreción de ambas partes, o quizás la imposibilidad de obtener información veraz, ha alimentado la especulación. Algunos rumores apuntan a que la discusión tuvo lugar durante un viaje reciente que la pareja realizó, un viaje que hasta ahora se creía idílico. Otros sugieren que los problemas venían gestándose desde hace tiempo, y esta discusión fue simplemente la gota que colmó el vaso. En el circo mediático turco cada detalle es analizado y amplificado. Se han reavivado viejas noticias, se han sacado de contexto declaraciones pasadas y se han buscado hasta los más mínimos indicios que pudieran confirmar o desmentir las teorías más descabelladas. Los programas de entretenimiento, siempre ávidos de material jugoso, han dedicado bloques enteros a debatir sobre la posible crisis matrimonial, entrevistando a expertos en relaciones y a fuentes anónimas que, a menudo, solo sirven para aumentar el ruido y la confusión. Es importante recordar que la vida de los famosos, tal como la vemos en las redes sociales o en las revistas, es a menudo una versión cuidadosamente editada de la realidad. Detrás de las sonrisas perfectas y las publicaciones idílicas, pueden existir problemas reales, luchas internas y sí, discusiones tan complejas como las de cualquier pareja. El hecho de que sean personajes públicos no los exime de las dificultades inherentes a las relaciones humanas. La presión de mantener una imagen pública de felicidad constante puede ser abrumadora y, en ocasiones, insostenible. ¿Podría tratarse de una estrategia de marketing? Algunos escépticos sugieren que en un mundo donde la atención mediática es oro, una ruptura o una crisis en una pareja tan popular podría ser una forma de mantener su relevancia. Sin embargo, dado el perfil público de Hande y Kerem, y la forma en que siempre han manejado su relación con cierta privacidad, esta hipótesis parece poco probable, aunque nunca se puede descartar por completo en este universo tan particular. La reputación que han construido, basada en la autenticidad y la conexión con sus seguidores, haría que una estrategia tan artificial fuera contraproducente a largo plazo. Lo que sí es cierto es que la ausencia de Hande ha generado una preocupación real entre sus seguidores. Son muchos los que la han visto crecer profesionalmente, que han admirado su talento y su belleza, pero también su resiliencia y su fuerza. Verla desaparecer, incluso si es por un tiempo para reflexionar, genera inquietud. ¿Está bien? ¿Necesita apoyo? La comunidad online se ha volcado en mensajes de apoyo y ánimos dirigidos a Hande, deseándole lo mejor y esperando su pronta recuperación emocional, sea cual sea el motivo de su silencio. Kerem Bürsin, por su parte, también se encuentra bajo un escrutinio intenso. ¿Cómo está manejando esta situación? ¿Está intentando contactar a Hande? ¿Se arrepiente de la discusión? Las preguntas se multiplican y las respuestas escasean. Por el momento su silencio también es palpable, aunque se le ha visto en algunos eventos públicos, donde los periodistas no han dudado en preguntarle sobre el tema, recibiendo, hasta ahora, evasivas o respuestas ambiguas. Su rostro, antes siempre sonriente y dispuesto a conceder entrevistas, ahora muestra una cautela evidente ante la presencia de los medios. Analizando la trayectoria de la pareja, siempre han demostrado una gran admiración mutua, un respeto que se reflejaba en sus entrevistas y en sus interacciones públicas. ¿Qué podría haber roto esa armonía?
Podríamos especular sobre temas como la planificación familiar, las carreras profesionales, las exigencias de la industria cinematográfica que a menudo implican largos periodos de separación, o incluso diferencias de personalidad que, bajo presión, se magnifican. La vida de los actores a menudo requiere viajes constantes, rodajes en diferentes ciudades e incluso países, lo que puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. La conciliación entre la vida personal y profesional es un reto constante en este sector. Es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem tienen derecho a su privacidad. Aunque la curiosidad del público es comprensible, es importante mantener el respeto y no caer en juicios precipitados o rumores infundados. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestra energía positiva y esperar que, sea cual sea la situación, puedan resolver sus diferencias y encontrar la felicidad. La empatía y el respeto por la intimidad de las personas, incluso de aquellas que forman parte de nuestro imaginario colectivo, son valores fundamentales. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hasta ahora, ha sido un cuento de hadas moderno. Su impacto en la cultura popular, especialmente en Turquía y en los países donde se emiten sus series, es innegable. Han inspirado a muchos jóvenes, han demostrado que es posible triunfar y, al mismo tiempo, mantener una relación sólida. Por eso, la noticia de esta crisis resuena con tanta fuerza. El público que los ha seguido de cerca desde sus inicios siente una conexión personal con ellos y desea lo mejor para su futuro, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La serie Senkalkapm no solo lanzó sus carreras a un nivel estratosférico, sino que también sentó las bases de una relación que muchos creían destinada a perdurar. La química entre Eda y Serkan era tan real que pronto trascendió la pantalla, y los fans comenzaron a fantasear con una relación similar en la vida real. Cuando finalmente confirmaron su noviazgo, la euforia fue inmensa. Sus apariciones públicas, sus viajes románticos y sus constantes muestras de afecto en redes sociales solo alimentaron el sueño de sus seguidores de verlos casarse y formar una familia. Por eso, la actual situación genera un sentimiento de decepción y preocupación. ¿Qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Podríamos estar ante una reconciliación espectacular, donde esta crisis sirva para fortalecer su vínculo. O quizás, lamentablemente, sea el principio del fin de una relación que muchos admirábamos. Lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos ayude a desentrañar este misterio. Estaremos pendientes de sus representantes, de los comunicados oficiales y de cualquier indicio que nos permita arrojar luz sobre esta enigmática situación. En resumen, la noticia de la desaparición de Hande Erçel tras una fuerte discusión con Kerem Bürsin ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Los detalles son escasos, las especulaciones abundan, y el silencio de los protagonistas solo aumenta la intriga. Recordamos su historia de amor, la química que trascendió la pantalla, y nos preguntamos qué pudo haber llevado a esta situación. La presión mediática, las diferencias personales, o quizás algo completamente inesperado. Lo importante ahora es esperar y respetar su privacidad, mientras intentamos comprender lo que está sucediendo. La incertidumbre es grande y las preguntas se agolpan en la mente de millones de fans. Y hasta aquí nuestro análisis de este bombazo noticioso. Espero que este recorrido por la misteriosa situación de Hande y Kerem les haya resultado intrigante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha pasado? ¿Creen que esta pareja se recuperará de esta crisis? Dejen sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir enterándose de las últimas noticias y los escándalos más jugosos del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos para que todos estemos al tanto, y lo más importante, asterisco suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más exclusivas. Hasta la próxima.